Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. En el video tutorial de hoy vamos a hablar de estructura atómica. Vamos a empezar hablando de cómo está constituido un átomo, ¿sí? Un átomo está constituido por tres partículas subatómicas que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿sí? Protones, que de ahora más lo vamos a representar con una P y un más. Neutrones, una N con un cerito, y electrones con una E con un menos, ¿sí? ¿Qué podemos decir de cómo está constituido un átomo? Bueno, vamos a tener siempre un núcleo. En el núcleo van a estar los protones y los neutrones, y moviéndose alrededor del núcleo van a estar los electrones. Con respecto a las cargas eléctricas de estas partículas subatómicas, podemos decir que los protones tienen una carga positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica y los electrones tienen una carga negativa. Si el átomo es eléctricamente neutro, quiere decir que tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Hablemos de la masa de las partículas subatómicas. La masa está representada en un átomo por los protones y los neutrones. ¿Por qué? Porque la masa de los electrones es despreciable versus la masa de los protones y neutrones. O sea, si yo tengo que hablar de la masa de un átomo, lo que voy a tener que tener siempre presente es la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tiene. No me importan los electrones porque, como ya les dije, es ínfima la masa de los electrones versus la masa del protón o del neutrón. El protón y el neutrón tienen la misma masa entre ellos, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a clasificar los átomos. Los átomos no son todos iguales, ¿sí? Los átomos los podemos clasificar en elementos, ¿sí? Que son los elementos de la tabla periódica. Están acomodados en la tabla periódica justamente de los elementos de Mendeleev, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia un átomo del otro? Que sea un elemento o sea otro elemento. Bueno, eso me lo va a determinar el número de protones. El número de protones es lo que me permite saber de qué elemento estamos hablando, ¿sí? Nada más que el número de protones. Entonces, vayamos a la notación atómica. ¿Cómo yo represento en el papel un átomo? Bueno, esta X representa cualquier elemento de la tabla periódica. Puede ser carbono, nitrógeno, azufre, bromo, calcio, estroncio, lo que ustedes quieran. Vamos a suponer que estamos hablando del carbono. El carbono, por el solo hecho de ser carbono, yo ya puedo saber que el carbono tiene número atómico 6. ¿Qué es el número atómico? ¿Qué me indica el número atómico? El número atómico indica la cantidad de protones. El átomo de carbono tiene 6 protones. Si no tuviera 6 protones, si tuviera 7 protones, ya no sería carbono, sería nitrógeno, sería otro elemento. Bueno, entonces, fíjense, yo acá escribí la notación atómica en forma general. X representa cualquier elemento de la tabla periódica. Z es el número atómico. ¿Y qué me indica el número atómico? La cantidad de protones que tiene ese átomo. A, que es un número que vamos a poner arriba, es el número másico. ¿Y qué me indica el número másico? El total de partículas que hay en el núcleo, o sea, la suma de protones y neutrones. O sea, el número másico justamente porque los protones y los neutrones son los que me determinan la masa del átomo. En el caso del carbono, nosotros encontramos, ¿sí?, el más abundante de los átomos de carbono en la naturaleza es el carbono 612. ¿Cómo va a estar constituido este átomo de carbono 612? Bueno, va a estar constituido por protones 6, ¿sí?, porque me lo indica el número atómico. Neutrones va a tener también 6, porque estos dos sumados, protones y neutrones, me tienen que dar el número másico, que es 12. Y electrones, ¿sí?, si el átomo eléctricamente neutro, dijimos que tiene la misma cantidad de protones que electrones. Entonces va a tener 6 electrones. Pero en la naturaleza, además de este carbono 612, que es muy abundante, también se encuentra el carbono
613 y se encuentra también el carbono 614, ¿sí? El famoso isótopo 14, que es el que permite datar restos fósiles, ¿sí? Tenemos entonces, en el átomo de carbono 613, que es mucho menos abundante, ¿sí? Lo mismo el 614, tenemos protones, tenemos que tener 6, si no, no sería carbono. Neutrones, tenemos 7, porque sumados me tienen que dar el número másico. Y electrones tienen que tener igual que el número de protones, o sea 6. Y en el caso del átomo de carbono 614 vamos a tener protones 6, neutrones 8 y electrones 6. ¿Sí? Fíjense que 6 y 8 me suma 14, que es el número másico. Estos elementos, estos átomos de un mismo elemento químico que tiene el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones, se denominan isótopos. Entonces, ¿qué es un isótopo? Bueno, vamos a definirlo de dos maneras. Son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. Al decir el mismo elemento, ya estoy dando a entender que tiene la misma cantidad de protones. O podemos también definirlo como que los isótopos son átomos que tienen igual número atómico, pero distinto número másico, ¿sí? Esa sería la otra forma de definirlo. Muy bien. Bueno, ¿qué puede pasar con los átomos? Los átomos pueden ganar o podrían perder electrones, ¿sí? En una reacción química común. No así protones y neutrones. Para que pierdan protones y neutrones ya tendríamos que estar hablando de una reacción nuclear, ¿sí? Otro tema. Los átomos van a ganar o perder electrones. ¿Y de qué va a depender de eso? Eso va a depender de una propiedad que es la electronegatividad. La electronegatividad, vamos a hablar durante toda la cursada de esto, lo vamos a definir como la tendencia que tienen los átomos a ganar electrones. Los átomos están acomodados de tal forma que en reglas generales esta electronegatividad va a aumentar siempre hacia arriba y hacia la derecha, ¿sí? Excluyendo los gases nobles, que serían la de este último grupo, ¿sí? Los gases nobles no tienen electronegatividad. El elemento más electronegativo en la tabla periódica es el flúor. El elemento menos electronegativo, o dicho de otra forma, más electropositivo, es el francio. O sea, la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a ganar electrones. Si tiene alta electronegatividad, va a tender a ganar electrones. Si tiene baja electronegatividad, va a tener tendencia a perder electrones. Entonces, eso me permite hacer una primera clasificación entre los elementos que son no metales y los elementos que son metales. Sin embargo, esa frontera no es tan simple, ¿sí? O sea, la frontera que nos va a permitir diferenciar metal no metal va a ser esta escalerita que está, en este caso en rojo, acá en la tabla periódica, ¿sí? Excluimos a los gases nobles y excluimos al hidrógeno de esta clasificación. Los no metales serían los elementos que están por acá, ¿sí? Nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, y los metales serían todo el resto. Sin embargo, hay muchos elementos químicos que están cerca en la clasificación de la tabla periódica de los no metales, porque ya tienen propiedades intermedias entre una cosa y la otra, entre un metal y un no metal. Tenemos los metales pobres y tenemos los metaloides, ¿sí? Que están ahí justo, más o menos en la frontera. Entonces, si nosotros en reglas generales, tenemos un no metal, ese no metal va a tender a ganar electrones. Y cuando gana electrones, se va a formar un ion. Al igual que cuando pierde electrones. Por eso vamos a hablar de iones y los vamos a clasificar. Tenemos dos tipos de iones. Tenemos por un lado los aniones y por otro lado tenemos los cationes. Los aniones van a ser aquellos elementos que ganen, esos átomos que ganen electrones, al ganar electrones van a quedar con carga negativa. Y los cationes van a ser aquellos átomos que pierdan electrones quedando con carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que nosotros tenemos
al elemento azufre. El azufre, número atómico 16, número másico que me da la tabla. Lo que me da la tabla como número másico es un promedio de acuerdo al porcentaje de abundancia que hay a los distintos isótopos que se presentan, ¿sí? Por eso suele ser un número decimal, pero es una aproximación, es un promedio. Por eso, en el caso del azufre, redondeamos aproximadamente a 32. El azufre, que es un elemento con alta electronegatividad, porque está bien a la derecha, arriba, ¿sí? Tiene tendencia a ganar electrones y de esa forma, al ganar electrones, se va a estabilizar alcanzando lo que vamos a hablar en un ratito, que es la configuración electrónica del gas noble más cercano. Los gases nobles se caracterizan justamente por eso, por ser átomos estables que es muy difícil que se combinen con otros átomos formando otras sustancias, ¿sí? O formando moléculas. Entonces, en el caso del azufre, y esto lo digo como regla general, pero es muy válida para todo lo que vayan a hacer con este tema, el azufre tiende a ganar 2 electrones, o sea, fíjense que el azufre está a 2 posiciones del argón, que es el gas noble más próximo, tiende a ganar 2 electrones y formar lo que se conoce como anión sulfuro, ¿sí? Uro es sinónimo de negativo. Entonces, este menos 2, ¿sí? Estos 2 menos, que es lo mismo que decir 2 menos, ¿sí? Escribir esto es lo mismo. Me está indicando que este átomo de azufre se transformó en un anión al ganar 2 electrones. Entonces, si yo quisiera saber la composición de las partículas subatómicas de este anión, tenemos por un lado protones, 16, neutrones, en este caso 16 porque sumados me dan 32, y electrones. Tendría que tener 16 si no tuviera carga eléctrica, pero como ganó 2 electrones, en vez de 16 tiene 18 electrones. Sin embargo, si tomamos un elemento que sea poco electronegativo, ¿sí? Tomamos un metal, por ejemplo, tomemos el potasio va a tender a perder electrones. En este caso, y ahora después vamos a ver por qué, va a tender a perder un electrón. Al perder un electrón va a alcanzar la configuración del gas noble más cercano, que en este caso también es el argón, que sería el anterior, está a una posición. El calcio, sin embargo, tiene tendencia a perder 2 electrones porque está a 2 posiciones del argón, ¿sí? Entonces, en el caso del potasio, veamos, tengo el potasio, número atómico 19, número másico promedio, digamos 39, y tiende a formar, ¿sí? A tener una carga positiva, a formar el catión potasio. En este caso, el catión potasio tiene protones, 19, siempre el potasio tiene 19 protones, sin embargo neutrones, sí, en este caso tiene 20, y electrones tendría que tener 19 si no tuviera carga eléctrica, pero como perdió un electrón, tiene 18 electrones, ¿de acuerdo? Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos primero, antes de pasar al tema de lo que se conoce como configuración y distribución electrónica, vamos a hablar un poquito de las familias en la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica está dividida de distintas maneras. Tenemos distintos bloques, tenemos los elementos representativos, que serían los elementos de estos dos periodos. La tabla está dividida en periodos y en grupos, ¿sí? Las columnas son los grupos, los periodos son las filas. Entonces tenemos los elementos representativos que corresponden a estas dos primeras columnas y a todo lo que está acá, ¿sí? De acá a la derecha. Fíjense, es más, en la tabla periódica está indicado como elementos representativos de acá hasta acá, ¿sí? Y también estos de acá. Después tenemos los elementos de transición y por último los elementos de transición interna. Estos elementos de transición interna tendrían que estar ubicados acá. Fíjense que los números atómicos van subiendo de 1 en 1, 39, 40, 41, 42. Sin embargo, de acá salta del 56 al 72 y acá del 88 al 104. O sea, porque a continuación del bario tendría que estar el lantano con 57, ¿sí? Y todas estas dos filas tendrían que estar metidas acá
¿sí? Hasta llegar, por ejemplo, a lutecio con 71, después le sigue hafnio con 72, ¿sí? Pero por una cuestión de que no quede tan amplia la tabla periódica, se coloca debajo, ¿de acuerdo? Hay que hacer sino un pliegue, hay algunas tablas periódicas que traen un pliegue acá. Bien, familias que siempre van a nombrar en todos los exámenes. Familia de los alcalinos, ¿sí? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Tercer alcalino, potasio, ¿sí? Alcalinos térreos, ¿sí? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Todos los alcalinos tienden a formar un catión, ¿sí? Con una carga positiva, lo que vamos a llamar cationes monovalentes. Todos los elementos alcalinos térreos tienden a perder 2 electrones y a formar cationes divalentes, ¿sí? Con 2 cargas positivas. Los elementos de transición interna no los van a utilizar para el tema de estructura atómica. Vamos a saltar a la familia, ¿sí? De acá de los metales pobres del aluminio. En el caso del aluminio tiende a perder 3 electrones, ¿sí? Formando un catión trivalente, igual que el galio y el indio. O sea que catión monovalente forman los alcalinos térreos, catión divalente, y bueno, el aluminio, el galio, el indio tienden a formar cationes trivalentes. Anoten porque es muy importante lo que les estoy diciendo. Ahora, por otro lado, ¿qué van a utilizar? Bueno, tenemos la familia entonces del carbono, del nitrógeno, del oxígeno. Acá esta familia, esta columna es de los halógenos, ¿sí? Esto se llaman halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, son halógenos. Y por último, como ya adelanté hoy, los gases nobles, raros o inertes. Entonces, ya hablamos de los cationes que se pueden formar o que ustedes van a trabajar. En el caso de los aniones, ¿sí? También tiene que ver, ¿sí? Por ejemplo, con la posición en que están, y cuántos electrones pueden ganar va a depender de cuánto les falte para alcanzar el gas noble más próximo. En el caso de la familia del nitrógeno, van a tender a formar aniones trivalentes, o sea, el nitrógeno tiende a formar un anión 3-, ¿sí? En el caso del oxígeno, tiende a formar un anión divalente, y en el caso, por ejemplo, del flúor, tiende a formar un anión monovalente, ¿sí? Y si pierde 4, por ejemplo, el caso del carbono, sería tetravalente, anión tetravalente, ¿sí? Bien. A tener presente esto, ¿sí? Repetimos, gases nobles, halógenos, y bueno, familia del oxígeno, nitrógeno, carbono, alcalinos térreos y alcalinos. Eso es lo que son las palabritas que van a estar dando vueltas siempre en los ejercicios de exámenes. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver entonces ahora el tema de la configuración electrónica. La configuración electrónica tiene que ver, es una forma de estructurar cómo están acomodados los electrones. O sea, yo me tendría que meter con la teoría, con las teorías atómicas. Es un tema demasiado complejo que no carece de importancia a los fines de esta materia, ¿sí? Vamos a decir que los electrones están describiendo orbitales alrededor del núcleo, ¿sí? Sus orbitales tienen distintas formas. O sea, el orbital sería la zona del espacio donde es probable encontrar electrones. Y tenemos, bueno, distintos orbitales. De ahora en más, en vez de orbitales, nosotros vamos a hablar de niveles de energía y subniveles de energía, ¿sí? Los niveles de energía van a ir del 1 al 7, del 1 al 8 hoy en día, porque hay nuevos elementos. Y los subniveles de energía los vamos a representar con la letra S, P, D y F, ¿sí? Hay un nivel nuevo que es el G, pero tampoco no tiene importancia para nosotros. Vamos a trabajar con algo que se llama la regla de las diagonales para poder hacer lo que se conoce como configuración electrónica teórica. O sea, configuración electrónica. Vamos a acomodar, dicho medio en criollo, los electrones en niveles y subniveles de energía. La regla de las diagonales empieza con 1s2, ¿sí?
1s2, el 1 se refiere al nivel 1 de energía, S al subnivel S de energía. Y este 2 me indica la cantidad máxima de electrones que puede haber dentro de ese subnivel. Entonces nosotros tenemos 1s2, 2s2, 2p6. O sea, en el subnivel P tenemos como máximo, podemos tener 6 electrones. Después le sigue 3s2, 3p6, 3d10. ¿Sí? En el subnivel D, como máximo, 10 electrones. 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Y bueno, después repite, ¿sí? Fíjense que repite y después se vuelve a achicar. ¿Sí? Nivel 5 llega hasta 5F y después ya llega al nivel 6 hasta D. Lo importante cuando nosotros utilizamos la regla de las diagonales es seguir la diagonal. ¿Sí? Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Es fácil, ¿sí? Pero para que ustedes puedan entenderlo y bueno, puedan resolver, puedan hacer cualquier configuración electrónica y poder determinar también otra cosa que es la configuración electrónica externa, que ahora vamos a hacer ejemplos. Supónganse en el caso del que estamos trabajando hoy del azufre. Azufre 16, ¿sí? El azufre tiene 16 protones, por lo tanto tiene 16 electrones. Si yo quisiera hacer la configuración electrónica del azufre, tendría que empezar por esta diagonal de acá arriba y pasar por nivel 1 subnivel S. 1S2 quiere decir que de los 16 electrones que yo tengo ya acomodamos 2 en el subnivel S del nivel 1. Cuando terminamos con una diagonal pasamos a la siguiente, quedaría 2S2. A 2S2 le sigue 2P6. Hasta ahí vamos 10 electrones, 6 y 2, 8 y 2, 10. A 2P6 le sigue 3S2. Bien, hasta ahí vamos 12, 3s2 le sigue 3p y sería 4, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no 6? Porque ya no tengo más electrones, como máximo entran 6. Entonces contemos por las dudas, tenemos 10, 16, ¿ven? Entonces esto que hice acá es la configuración electrónica del azufre. Vamos a tomar del nivel más alto en adelante como la configuración electrónica externa. Ustedes observen que en la configuración electrónica externa nosotros nos encontramos con 6 electrones, 2 en el subnivel S y 4 en el subnivel P. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora cuando hagamos la distribución electrónica van a ver que el azufre, al tener 6 electrones, va a tender a completar lo que se conoce como el octeto, a llegar a 8 electrones. Tiene 6 electrones, gana 2 electrones, como hablábamos hoy, y completa su octeto. Eso nos va a venir bien para cuando veamos estructura de Lewis, ¿sí? ¿Qué es esto de la distribución electrónica? La distribución electrónica tiene que ver con indicar cuántos electrones hay por nivel. En este caso nosotros llegamos hasta el nivel 3, o sea, nivel 1, 2 y 3. ¿Sí? Estarían representando esto los niveles de energía. En el nivel 1 tenemos 2 electrones, podríamos escribirlo así. En el nivel 2 tenemos 2 electrones y 6, tenemos 8 electrones. Y en el último nivel tenemos 6 electrones. Esto sería la distribución electrónica, ¿sí? Ahora hagamos lo mismo, pero con un metal. Por ejemplo, el estroncio. El estroncio, ¿sí? Alcalino terrio, tiende a formar un catión divalente. Tiende a formar el catión estroncio 2+, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a hacer del elemento, no del átomo, no del anión. Bueno, hagamos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, acá va a repetir todo, ¿sí? Siempre es lo mismo. 3p6, hasta ahí voy 10, 18, falta bastante. Estamos en 3p6, le sigue 4s2, a 4s2 le sigue 3d10. Bien, hasta ahí vamos. Tenemos 10, 20, 30. Acá voy a tener que seguir un poquito más. 5s2, 5p6, 5d10,
5F14. Si un poquito más la regla de la diagonal, yo la copia media, ¿sí? Bueno, 3 de 10, 4P6, 5S2. Y ahí me clavo. Tenemos entonces 10, 20, 38. Ahí llegamos a 38 electrones, ¿sí? La configuración electrónica externa va a ser 5S2. Ahora, la distribución electrónica va a ser nivel 1, 2 electrones. Nivel 2 tengo 8 electrones. Nivel 3 tengo estos dos y este. Ojo, tenemos 18 electrones. Nivel 4 tengo 8 electrones y nivel 5 tengo 2 electrones. Fíjense que en la configuración electrónica externa tenemos 2 electrones, en la última capa 2 electrones. Dijimos que el calcio tiende a perder 2 electrones, que serían estos 2 electrones de acá. Si pierde estos 2 electrones queda con 8 en su última capa. ¿Se dan cuenta? Ahí empezamos a cerrar. Yo sé que es mucha información, pero de a poquito va a ir cerrando todo. Bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es ver cómo sería la distribución electrónica del anión que tiende a formar el azufre. Bueno, la distribución electrónica, si esto fuera azufre 2-, sería lo mismo que tenemos acá, pero con 2 electrones más. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 en vez de 4. Fíjense que ahí tenemos los 18 electrones que tiene el azufre cuando está como sulfuro, ¿no? Cuando está como anión. 10 y 8. Y en el caso del estroncio, si tuviera como catión divalente, tendría exactamente lo mismo, pero no tendría 5s2, ¿sí? Porque perdió esos 2 últimos electrones. Bien, y por último, y ya deben estar cansados, no los molesto más, vamos a hablar de una palabrita que aparece siempre en muchos exámenes, que es el concepto de elementos isoelectrónicos. Isoelectrónicos quiere decir que tienen la misma cantidad de electrones. En este caso, por ejemplo, el azufre como anión, ¿sí? El anión sulfuro, es isoelectrónico. ¿Con quién? Es isoelectrónico con el argón, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el azufre acá 16 va a tener 16 electrones, más los 2 que ganan son 18 electrones. El argón de número atómico 18 tiene 18 electrones, son isoelectrónicos. Y también va a ser, podemos decir que van a ser isoelectrónicos con el catión potasio y con el catión calcio, porque el catión potasio, vamos a anotarlo, catión potasio, catión calcio, ¿no? El potasio tiene número atómico 19, el calcio 20, tendría que tener el catión potasio 19 electrones, pero perdió 1, pasa a tener 18 electrones. Y el calcio tendría que tener 20 electrones, porque tiene 20 protones, pero perdió 2, tiene 18 electrones. Entonces, siempre que me hablen de tal elemento es isoelectrónico con tal anión, ¿sí? Es porque se refiere a que tiene la misma cantidad de electrones, ¿sí? Así que bueno, listo por hoy, chicos, un saludo grande y a practicar. Chau, chau.